Me llamo Cintia González, soy mexicana, originaria del estado de Tlaxcala y me dedico actualmente a hacer jabones, perfumes, más que nada productos orgánicos. Sí, mira, el trabajo que yo realizo, he creado un nombre, hemos creado una pequeña empresa, un negocio, y el nombre de la compañía se llama Cima. Lo que me hace feliz a mí actualmente es parte de mi trabajo. Mi trabajo le he encontrado un amor, como que es mi otra mitad de naranja, por decirlo así, porque el trabajo que yo hago no es trabajo, es algo, un entretenimiento que yo día a día hago, y con eso me distraigo, con eso quito mi estrés, aunque no es bien remunerado porque yo estoy haciendo en pequeñas cantidades y las vendo. Mi ganancia no es mucha, pero es lo que más amo y estoy creciendo, estoy en un proceso de crecimiento y siento que es una de las habilidades que Papá Dios me dio y tengo que sacarlo a lo máximo, explotarlo a lo máximo. Que me hagas una anécdota que me haga sentir bien. Bueno, hace años atrás, que yo creo que algo que nunca me voy a olvidar. Siendo una chica trans, aquí es un poco difícil convivir con o encontrar una persona que entienda tu posición y que pueda dar la cara por ti diciendo mi pareja es trans. Es difícil. Sin embargo, hace años, hablamos de 10 años atrás, yo conocí a un chico que él me llevó a conocer a un parque recreativo aquí en Nueva York y él me presumió, no se avergonzó de mí, él dijo quién era yo era su novia, o sea, y eso fue una anécdota tan bonita porque para mí fue el primer hombre que no se avergonzó por andar con una chica trans. Él no se cuidó que la sociedad dijeran cosas o que hablaran de él. Él demostró su afecto hacia mí y no le importó. O sea, eso para mí fue algo tan bonito porque estaba defendiendo a mi persona, ¿no? Y a él no le importaba quién era yo, sino como ser humano es lo que a él le importó de mí. Y eso es lo más bonito que ese día me puse a llorar, porque fue algo que no muchos hombres o no muchas personas lo hacen. Cuéntanos algo que te marcó tu vida para siempre, que hubo un antes y un después de Cintia. Bueno, el que me marcó en mi vida fue la situación en la que viví yo en México. Cuando yo me vine para acá, yo me vine porque había pues mucha violencia, mucha discriminación hacia la comunidad trans. Y cuando yo me di cuenta que estaban desapareciendo amigas o que las estaban matando, yo sabía que era yo la próxima, entonces yo tuve que tomar una decisión de escapar y para poder ser, por lo menos ya no ser feliz, sino sobrevivir, y eso fue lo que me marcó mi vida y por eso es que estoy aquí. Y desafortunadamente pues no tengo mis papás, no tengo familias que me puedan respaldar, tengo que salir adelante sola. Y como pues vivimos solas, somos personas muy vulnerables a encontrar personas que nos llegan a abusar mucho de nosotras, ¿no? Nos tratan mal o a veces a través de engaños abusan de nosotros económicamente, de muchas cosas, porque estamos solas, o sea, no hay un consejo de un familiar o un apoyo, o cuando te pasa una situación desagradable, pues no hay un hombro que te pueda dar para tú apoyarte. ¿Sí? Encuentras amigas, pero amigas que tienen la misma situación, entonces es muy difícil, pero eso es lo que más me marcó en la vida.
Um, es muy difícil vivir con la transfobia y la discriminación todavía, aunque mucha gente dice o se está luchando para que ya no lo haga, para que ya no lo haga, perdón, lo siga viendo porque, y eso creo que va a ser muy difícil, porque la comunidad latina siempre es más machista, muy conservadora, y siempre están diciendo que la comunidad trans o la comunidad LGTBQ siempre es una aberración y que no va dentro de las reglas de la vida, ¿no? Pero es difícil, uno se expone a que lo señalen con el dedo. Desafortunadamente encontramos, lo más vergonzoso es que a veces nuestra propia raza es la que nos ataca, pero también aquí ya la lucha que la comunidad ha hecho, gracias a todo eso, pues hoy día ya no se ve tanta discriminación como antes, pero la discriminación nunca va a terminar porque aunque lo digan que no, pues eso siempre lo va a haber. En mi caso, se me ha hecho vivir, la vida se me ha hecho muy difícil vivir como una chica trans porque muchas veces voy a buscar trabajo y te cierran las puertas. O simplemente por no hacerte un feo, te dicen, ok, deja tu aplicación y nosotros te llamamos. ¿Y cuándo te van a llamar? O sea, nunca. Yo me he topado con situaciones en las que yo he tenido que llevar una doble vida por sobrevivir, porque me he cortado el pelo, por poder trabajar. Y dentro del trabajo me han discriminado, me han ofendido, me han agredido, y al grado en que yo he salido del trabajo llorando por no querer ya regresar a trabajar. Y si me hago, tienes que regresar a trabajar porque pues aquí los biles, la vivienda y todo eso no se paga solo, entonces tú tienes que salir a fuerza a trabajar. Igual como el trabajo sexual, o sea, afuera no es nada fácil. Mi consejo para las chicas nuevas que no han salido de closet, porque ya están ahí, solo que ellas tienen un poquito de miedo al salir por las tradiciones, por las costumbres, por el machismo que a lo mejor en la familia se mantienen, no quieren salir. Yo invito a todas las chicas que se muestren tal cual son, si son ellas, que luchen por su felicidad. Yo sé que la felicidad de una chica trans es muy difícil en esos tiempos, pero si luchamos juntas, o sea, lo vamos a lograr. O sea, y hoy día se han visto los cambios. Gracias a Dios que las comunidades han luchado mucho por nuestros derechos, entonces se han visto realmente los cambios, se han notado esos cambios. Entonces yo invito a todas las chicas nuevas que están empezando en esto, que se informen muy bien. Hay organizaciones que se vayan o que platiquen con un médico sobre el tratamiento de hormonas, con un psicólogo si realmente ellas están convencidas de lo que son, porque a veces puede ser el cambio hormonal el que te confunde un poco, pero a determinada edad tú sabes lo que quieres, y es recomendable para mí que vayan a un psicólogo y que ellas platiquen sus experiencias y vean realmente si eso es lo que quieren ser. Si son unas chicas trans, si son chicos gays, o sea, que se muestren tal cual son, que no tengan miedo, que pierdan ese miedo que la sociedad a veces te reprime. Te pone en fuerza, te dice, sabes que no, y te pone como una camisa de fuerza y no te deja moverte. Entonces yo invito a que se quiten esa camisa de fuerza y que salgan, y sabes que aquí estoy y soy ser humano y tengo derecho a vivir. El único que me puede quitar la vida es el de allá arriba.